Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Sean ustedes bienvenidos al programa Recordar a nuestros maestros. Les habla Carlos Mario González, soy miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional. Gratitud a Jorgito Benjumea en la cabina de controles de la emisora y a las 4 instituciones que nos respaldan. Me refiero a la Fundación Cultural Entre Líneas en nuestras actividades. Esas instituciones son INTI Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. En el día de hoy voy a llevar a cabo la segunda parte de la reflexión que comencé la semana anterior relativa a la angustia en el contexto de la actual crisis social por la que atraviesa Colombia. Espero que esta reflexión sea aportativa y les suscite, amables oyentes, algún interés. Serie La EMS al Rincón de Pensar. Semana número 5. Título de esta emisión: La angustia y la crisis social. Segunda y última parte. En el programa anterior había terminado en un punto en el que señalaba que los días que corren para nosotros han traído consigo dos elementos, dos factores que han constituido un caldo de cultivo en el cual prende la angustia. Esos dos elementos que han confluido en el caso de Colombia son, de un lado, el coronavirus y lo que ello significa, la constatación de la vulnerabilidad que finalmente nos signa a todos los seres humanos. El ser humano tiende a olvidarse de la muerte y mediante el expediente de ese olvido termina imponiéndose un cierto proceder bajo la certeza imaginaria de la inmortalidad. Es decir, la muerte no tiene que ver con uno, y si uno la acepta y dice sí, algún día moriré, no deja de ser una expresión retórica, pero cuesta mucho que un individuo realmente se posicione ante su muerte y la reconozca como efectiva y realmente factible para él. Entonces, el coronavirus lo que trajo es que frente a la omnipotencia que además había acentuado la ciencia, esa omnipotencia que nos ha conducido a suponer que la naturaleza está bajo nuestro mando y que la tenemos controlada y regulada, pese a que ella de tanto en tanto se encarga de recordarnos que poco cuenta la existencia nuestra para ella cuando de hacer desastres se trata. Ella no tiene conciencia de que hace desastres. Procede un tsunami, un temblor, un incendio forestal, etc. Muestra otra vez la fuerza inmensa de la naturaleza frente a nosotros. Nosotros en ese sentido seguimos embargados de un gran narcisismo, de creer que somos una figura que lo puede todo y que, aupados por la ciencia, podemos hoy mirar con cierta insolencia a la naturaleza. Pues bien,
una insignificante mutación entre los millones y millones de mutaciones que procesa la vida permanentemente. Esa mutación gestó un virus ante el cual el ser humano se tuvo que declarar vulnerable. Entonces, el coronavirus lo que hizo fue que nos trajo la muerte y nos la aplastó contra las narices. Esa experiencia que estamos viviendo de ser vulnerables, de ser una criatura falible, una criatura perecedera, de que esa fuerza de la naturaleza desborda los imaginarios de omnipotencia que nosotros nos embargan, en el caso colombiano se conjuga con un segundo factor que ha puesto la muerte en el tapete. Y recordemos que en la concepción clásica de la filosofía, la muerte es uno de los factores generadores de angustia, porque ante la constatación de la muerte siempre se impone entonces la pregunta, entonces, ¿qué es y qué será de mí? Pero quiero ir al tema que acabo de anunciar, el segundo aspecto. El segundo aspecto que en Colombia está haciendo presencia y que contribuye con el primero a la gestación de la angustia que hoy circula en buena parte de la sociedad y de sus individuos, es la impiedad del ejercicio del poder político que se ha escenificado en Colombia. Es la brutalidad, la contundencia, la implacabilidad con la cual los detentadores del poder político han desplegado las fuerzas del Estado contra la población civil. La absoluta violencia contra esas expresiones de la sociedad civil que simplemente hacen una reivindicación, reclaman el cumplimiento de obligaciones sociales para con los sectores populares, y frente a eso el Estado colombiano ha dado muestras de una gran atrocidad en la forma de atender esta reclamación social. Esa impiedad del poder político que se ha ejercido en Colombia y que ha tenido una expresión última en las manifestaciones de estos días, pero que ya las había presentado en otras oportunidades, los falsos positivos, los desaparecidos que hay en Colombia, etcétera, etcétera. Esa impiedad del poder político rompe completamente con las fronteras de contención de un Estado democrático, porque en el caso colombiano es como si se hubiera desatado un tsunami intempestivamente, y aunque teníamos todos los signos de la forma en que este Estado opera sin reato ante el ejercicio de la violencia y de la atrocidad, aquí fue como si intempestivamente todo eso se hubiese concentrado y se hubiera desatado sobre el conjunto de la sociedad. Entonces fue un poder ejercido o que se está ejerciendo sin que haya contenciones ni de la racionalidad, es un comportamiento absolutamente irracional el que caracteriza a las Fuerzas Armadas de este país, sin contención en la justicia. Ese es un valor que no opera a la hora de desplegar las fuerzas contundentes del Estado, ni tampoco los derechos sobre los cuales se pasa de forma impune. Entonces, de un lado la pandemia y de otro lado la brutalidad de la experiencia de los últimos 15 días en Colombia, pues obviamente han hecho confluir el hecho de la muerte. La muerte ha aparecido en el tapete, y una muerte ya no a distancia, no como lo que le pasa a los otros, sino como lo que puede afectarlo directamente a uno y de manera ineludible. O sea, que no hay una garantía de evitación de esa muerte que de forma amenazadora aparece. En el caso del coronavirus, pues se centra en la vacunación, pero ese es un proceso que no deja de marcar muchas incertidumbres en tanto no se logra completar, por ende seguimos siendo susceptibles de contraer ese contagio. Y del otro lado es la incertidumbre de estar ante una fuerza poderosísima que no tiene contención alguna
que se desborda a la expresión más elevada de la barbarie. Esa muerte, que a su vez he dicho, es una de las formas por donde se cuela la angustia. El tema de la muerte como aquello que efectivamente me puede ser inminente y que me puede afectar en lo personal, pero también en todo aquello mío que se conecta, por ejemplo, con los seres que quiero o con los seres con los cuales comparto causas. Entonces, aquellos a quienes matan en las manifestaciones, cuando yo adhiero, por ejemplo, el derecho a manifestarme, hasta finalmente pues en alguien con una conciencia filosófica, la humanidad, es decir, la muerte violenta de alguien bajo forma injusta repercute sobre mí si tengo una conciencia, por ejemplo, que me lleve a respetar la vida humana y a reclamar un trato digno para ella. Esa muerte entonces ha aparecido como aquello que puede caer sobre uno, o como he dicho, sobre los seres queridos, o sobre los compañeros de causa, o sobre los humanos, y eso ha activado entonces una serie de preguntas, debajo de las cuales subyace la pregunta que es expresión propiamente de la angustia. Esas preguntas uno podría enunciar algunas. Por ejemplo, ¿en qué mundo vivimos? Es decir, ¿qué es este orden social entonces? Este orden social que en el verbo y en la palabra aparece como respetuoso, democrático, defensor de la integridad de los individuos y de sus derechos, es de acá que de pronto muestra una faz absolutamente contraria a lo que pronuncian. Entonces eso desestabiliza las certidumbres, queda la pregunta en qué mundo vivimos, en qué sociedad estamos. Pero esta sociedad que bajo la expresión del Estado muestra el carácter sanguinario, el carácter mortífero, ¿en qué se fundamenta este mundo? O sea, ¿cuáles son las razones entonces que sostienen el desatamiento de tal barbarie? ¿Quiénes son esos otros? ¿Quiénes son aquellos que encarnan el ejercicio del poder político y militar en esta sociedad y que antes podía yo suponer que eran más bien los garantes de la tranquilidad social y que ahora aparecen más bien como las figuras de amenaza extrema? Todo eso desemboca en preguntas en primera persona. En consecuencia, ¿qué valgo yo en este mundo? Si la muerte se ejercita de forma tan sencilla por el Estado, entonces, ¿quién soy yo? Soy uno más que pesa nada frente a esos poderes arrasadores que ostenta el Estado. Y decía que todas estas preguntas están sostenidas por la pregunta fundamental, entonces, ¿quién soy? Ya no qué valgo, qué es lo que le da sentido a mi existencia, sentido y valor, sino quién soy. Porque ese quién soy a su vez abre el gran interrogante de quién podré ser si es que acaso soy. Entonces, la muerte, reitero, bajo ese doble frente de la pandemia y de la violencia brutal de un Estado que desborda cualquier control democrático y que se burla de la ley misma, es decir, la sociedad ha armado un cuerpo de militares y de policías bajo el ideal de que ese cuerpo armado ha de garantizar la estabilidad y un relativo orden en la sociedad, este acá, que ese cuerpo que la sociedad ha armado con sus recursos, con su presupuesto, con su legitimación, de pronto vuelve sus fusiles contra esa misma población. Entonces ahí aparece la muerte. Y frente a la muerte, en el sujeto se producen dos vivencias. De un lado, que la muerte puede traer entonces esa muerte que empieza a asolar la sociedad, que se empieza a ver en todas partes, que acontece de forma tan absurda, el azar que hace que la descarga de fusil de un policía liquide a quien está al frente sin que haya ninguna causa efectiva que condujese a eso, la fortuidad del acontecimiento.
Eso, digo, presentifica una primera vivencia en el sujeto y es la destrucción física de mí. Es decir, puedo ser objeto de esa muerte que despliega el Estado y que equivale pues a mi destrucción. Ahora, cuando digo la destrucción física de mí, tengo que ampliar ese mí o ese yo y decir, es la destrucción física de mis seres queridos o de los seres que valoro o, como dije al comienzo, de los seres humanos. Estamos ante un hecho desconcertante. La vida ha pasado a valer nada y el Estado viene como una apisonadora arrasando con todo aquello que no se acomode de forma dócil a sus propósitos. Esa destrucción física que pone en juego la constatación por el sujeto de la vulnerabilidad física suya, puede activar como una primera reacción el miedo. Tener miedo de la destrucción física de mí, es decir, tener miedo de mi muerte. Esa muerte que puede abrir entonces el camino hacia el miedo, puede estar vinculada, y el miedo conducirá a eso, a un desatamiento de la angustia. A ver, entre el miedo y la angustia, yo decía en el programa pasado que hay una diferencia. El miedo es localizable, el miedo es una fuerza que viene, digamos, de una fuente que es identificable y frente a la cual es posible establecer alguna reacción coherente con la fuerza que me amenaza. En cambio, el tema de la angustia es la vivencia de un desajuste del sujeto que no logra encontrar bien cuál es la fuente que le promueve tal angustia. Entonces estamos ante este escenario. El miedo empieza a cundir. De hecho, ese es el factor que, por ejemplo, todas las tiranías y las dictaduras tratan de promover, el miedo, para que el miedo conduzca a la inacción y la inacción a la docilidad y la docilidad al imperio de los intereses de quienes detentan el poder. Por eso todos los tiranos mantienen siempre un discurso en torno a tratar de crear la conciencia de que hay un peligro inminente que se cierne sobre la población y que ese peligro inminente pues exige que esa población delegue en esos políticos de inspiración tiránica, delegue en ellos el ejercicio de una fuerza sin ponerle restricción. Por eso son tan amorosos de los estados de excepción, etcétera, etcétera. Pero estoy en la línea de mostrar que lo que pasa es que el miedo produce o crea la condición de posibilidad para una segunda cosa que es distinta al miedo y que es muy gravosa para el propio sujeto, como es la angustia. Porque entonces, si uno tiene unas convicciones, por ejemplo, de la justicia social, si uno quiere rechazar las formas de tratamiento que un Estado centrado en los intereses de los poderosos hace, en la opresión que viven los sectores populares, si eso, digamos, ideológicamente, es decir, por los valores y los ideales de uno no comparte ese orden de cosas, y entonces, en consecuencia, con esos valores y esos ideales no cumplidos en esta sociedad, el individuo se siente llamado a luchar por ellos, es decir, a reivindicarlos, a reclamarlos, a exigirlos. El tema es que el miedo, puesto a través del ejercicio de la muerte, puede activar en el sujeto la angustia. ¿Por qué? Porque el sujeto se ve o en la obligación de arriesgar la vida para sumarse a las reivindicaciones de aquello de lo cual él está convencido, pero entonces esa decisión del individuo lo pone a la intemperie, precisamente de las fuerzas desatadas de ese estado brutal, y por ende en el individuo se puede gestar la angustia por esta vía. Sí, contradichos mis ideales y mis valores, y siendo requerido que a efecto de una expresión digna, que es aquella por la cual yo me parezco en mis actos a los pensamientos que me habitan y a las ideas que poseo, debo proceder entonces a sumarme a las fuerzas de reivindicación. En ese punto en donde el sujeto tiene que responder, ¿lo haré o no lo haré?, es donde se puede filtrar
el pasaje del miedo a la angustia o hacer el miedo las veces de disparador de la angustia. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el sujeto que tiene miedo, y el miedo tiene un sentido positivo, se sabe de una amenaza externa y es menester entonces tomar los recaudos para evitar que esa amenaza logre el efecto de destrucción. El sujeto le tiene que preguntar, ¿estaré a la altura de mis ideales y de mis valores? Es decir, si tengo esos ideales y esos valores y ellos están siendo conculcados, debo pasar a la acción. La acción es sumarme, por ejemplo, a los manifestantes. Entonces, la pregunta, ¿estaré a la altura de esos ideales y de esos valores? Se responderá con un sí. Entonces me integro, por ejemplo, a la lucha por esos derechos. Pero esa integración lleva consigo el temor de la muerte, y la muerte es la incertidumbre del sujeto sobre su propio destino y sobre sí mismo, y por ende ahí se cuela la angustia. Pero si el sujeto toma el camino entonces por temor, si el temor lo disuade de vincularse a aquello que él considera justo, entonces la angustia también se va a instalar. Porque al no estar a la altura de sus propios ideales y valores, el sujeto lo que va a vivir es una inconsistencia óntica. Es decir, en su ser habrá una fisura, la fisura entre lo que piensa y lo que anhela, y la fisura de aquello por lo que actúa. Entonces, de un lado anhela una cosa, pero de otro lado con su inacción condesciende con lo que niega aquello que anhela. Entonces el sujeto se va a reconocer a sí mismo en un trance angustiante, angustiante por no haber podido cumplir con aquello que le permite una relativa consistencia óntica, cual es el de actuar en consonancia con los ideales y valores que lo orientan. Por eso es que Heidegger en alguna parte dice que cuando un soldado es convocado a la guerra, en el soldado se puede dar el miedo y la angustia, pero el miedo se refiere al temor a ser matado en el campo de batalla, y la angustia se refiere a si, se pregunta él, estaré a la altura del compromiso que tengo, es decir, si la cobardía no me va a invadir y si la valentía me va a acompañar. Porque es que el valiente no es el que carece de miedo, sino el que no queda disuadido de lo que debe hacer porque el miedo lo inhibe. Entonces, por eso el soldado puede padecer, digámoslo, también de una inscripción en la angustia allí donde la cobardía se instala, porque la cobardía lo separa con respecto al ideal. Entonces, tenemos la fisura entre el actuar y el ideal como algo que se desprende, que queda desligado, y eso produce en el sujeto pues la angustia. No estar a la altura de la imagen de sí, de la imagen que uno tiene de sí mismo, de los ideales, de los valores que uno posee. Ceder al miedo lo hace a uno culpable, y esa culpa es un rechazo de sí mismo, es una imagen no gratificante de sí mismo. Por consecuencia, esos acontecimientos como los que estamos viviendo, pandémicos, o la brutalidad del Estado colombiano, esa doble fuente de trauma, produce un trauma que resquebraja la imagen en que nos reconocíamos, o puede producir ese resquebrajamiento según la respuesta que uno haga. Resquebraja el semblante, valga decir, aquella imagen con la cual nosotros nos reconocíamos como seres gratificados por el valor, por una imagen preciada de sí mismo. Dado que ese efecto traumático, la violencia del Estado, hace vacilar las certezas en que nos parábamos con respecto al Estado, pero también las certezas con respecto a nosotros mismos. ¿Cómo responderé a esto? De un lado nos hace percibir como indefensos y que estamos en campo abierto ante la barbarie que el otro activa, pero al mismo tiempo eso pone en el tapete la pregunta de: ¿estaré entonces dotado de la fuerza y del arrojo que me permita ser consecuente entre aquello que valoro, aquello que idealizo, y la acción consecuente para poder defender eso?
En todo caso, esto también queda pues potenciado por otros rasgos en esta sociedad colombiana y por eso hay flujos de angustia muy fuertes en este momento en este país, particularmente entre los jóvenes, lo cual no quiere decir que hayan cedido a la angustia, todo lo contrario, enaltece mucho el que la gente, pese al doble temor de contraer el coronavirus en las movilizaciones y de ser objeto de la criminalidad del Estado, la gente, sin embargo, en gran proporción se manifieste. Y digo que todo este ambiente confuso, de desconcierto, de incertidumbre en que se mueve la sociedad colombiana, pues está en relación a una posición tiránica, a una posición donde el ejercicio del poder ha cobrado la forma propiamente dictatorial porque tiene todas las características de una dictadura, un poder de 20 años con pretensión de continuarse, una concentración de todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, los medios de comunicación tradicionales en el bolsillo del amo, de un amo que a su vez reina a favor de una minoría de poderosos, y cuando el quinto poder de la sociedad, que es la sociedad civil como expresión organizada, se manifiesta, esos otros cuatro poderes emparentados entre sí desatan toda su furia sobre esa sociedad civil protestante. Entonces yo quiero terminar, porque el tiempo me obliga a ello, a que en este escenario donde se ha perdido la confianza con respecto al Estado, quiero terminar con una expresión. Si al comienzo había abierto esta reflexión con Freud y la traumática experiencia que él le deparó, esa carnicería de la guerra, digamos que aquí termino con Freud y con una frase de él que es muy diciente y que hace simplemente eco de un adagio latino. Él dice: si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Es decir, una forma de poder combatir la angustia es llamarnos al coraje de una participación que sea consecuente y coherente con los ideales y valores que nos animan. Eso es lo que enaltece mucho en un país y en una sociedad que en la desigualdad de fuerzas encontradas entre el Estado y la sociedad civil, sin embargo, la presencia multitudinaria de la gente consiga derrotar el temor y ponerse a la altura del compromiso vital que tienen con sus expectativas y sus ideales. No obstante, eso no deja de filtrar también la angustia para todos aquellos que de alguna manera no se pueden reconocer en esa coherencia. Hasta aquí hemos llegado por hoy, queridos oyentes. Es de esperar que lo dicho haya concitado la atención de ustedes y que esa sea una razón para que dentro de 8 días, en la próxima emisión, se animen a acompañarme. Hasta entonces. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.